Muy buenas tardes, estimados colegas. Muy contentos de recibirlos en este espacio de la Escuela de Formación Pedagógica de Editorial Piedrasanta. Estamos iniciando otro diplomado de los 4 que tendremos en este ciclo. El día de hoy es el de Estrategias de Cálculo Mental. Para la editorial es un gusto mantener esto de forma constante, como una oportunidad de crecimiento, como un agradecimiento al trabajo que hacen ustedes en las aulas. Piedrasanta piensa en ese servicio educativo y social como una responsabilidad que tenemos y de manera gratuita pues organiza esto y buscamos a profesionales que tengan un recorrido amplio en los temas, que pues saben de qué están hablando, con una trayectoria respetable. Precisamente hoy, estimados colegas, estamos con Mario Sánchez, un docente al que yo admiro desde que lo conozco, que ha hecho apuestas en diferentes áreas, con 30 años de recorrido en el campo educativo. En ese recorrido ha trabajado como docente de matemática, de física y estadística. Ha dirigido departamentos relacionados con esas áreas que mencioné. Es autor de varios libros. En Editorial Piedrasanta precisamente nos ha ayudado con varios, pero por su cuenta ha trabajado en otros libros. Es director ejecutivo de la empresa Math and Technology, que se dedica a prestar servicios profesionales en el sector educativo. Eso de forma muy resumida para que pues no les abarquemos mucho tiempo, para contarles quién está con nosotros. Entonces, colegas, este es el inicio del diplomado, que ya como decías, estrategias de cálculo mental, que va a tener 3 encuentros virtuales. El de hoy, luego tenemos en agosto y en septiembre. Las fechas las tienen ustedes en la inscripción que hicieron, y si no, de todas maneras, al final de hoy solo se los recuerdo. Ustedes pueden asistir a los 3, ojalá estén en los 3, porque esto tiene una secuencia y además el aprendizaje pues, es más profundo, más, se potencia más, pero podrían asistir a 2 o 1. Lo único es que cuando les demos su constancia va a decir el número de horas que estuvieron ustedes con nosotros, ¿verdad? Esto un poco para, llamémosle así, premiar a los que estén en los 3 periodos. Y ya más tarde, cuando realice Mario, hablaremos de el mecanismo para que ustedes ya definan, digamos, su participación. Va a aparecer un link de inscripción para el día de hoy. Y cada lunes, cada viernes que nos reunamos, va a estar apareciendo. Nosotros lo vamos a recoger y vamos a llevar un control de quiénes están apareciendo para su constancia, ¿verdad? Por lo demás, jóvenes, yo los dejo en manos de Mario. Mario, le cuento que tenemos 87 participantes, lo cual nos alegra muchísimo por diferentes razones. Así es que usted tendrá ahí mucha oportunidad de sembrar para que esto crezca y para hacer algo que satisfaga a todo el mundo. Así es que agradecido, Mario, un abrazo especial y lo dejo Gracias, a usted. Y cuando usted termine, yo retomo la palabra. Gracias. Perfecto, está bien. Gracias, Daniel. Bien, buenas tardes. Agradezco a Daniel por la presentación. Efectivamente, pues, tengo 30 años de trabajar en la docencia y no solamente el campo educativo, sino que el área de matemática, física y estadística son una de las áreas que me apasionan. Y me alegra mucho ver a tantos participantes, porque creo que más que nunca ahora tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Por recuperar mucho lo que es el área científica, el área de los números, el área de la matemática, ya que es un tema que personalmente considero que es importante para el país, para Latinoamérica, y hay mucho trabajo por delante. Antes de iniciar con este curso o diplomado, me gustaría, para quienes quieran,
que pudieran escribir en el chat por qué se animaron a participar en este diplomado, ya que me interesa, ¿no? Conocer un poquito cuál es el interés, cuál es la expectativa, y claro, es la primera sesión, pero los aportes suyos me permiten preparar quizá algo diferente para las próximas 2 sesiones y que se adapte un poco a las necesidades de ustedes, ¿no? Entonces, para quienes tengan la oportunidad de escribir en el chat y quieran compartir la razón por la cual eligieron este diplomado, créanme que me encantaría mucho, ¿verdad? Eso me sirve bastante para la planificación del mismo. Vamos a ver, voy a ver qué nos aportan por acá sus compañeros. Aprender para poner en práctica en mis clases. Necesito ampliar mis conocimientos en cuanto a la materia. Ajá, porque es el área de trabajo y de suma importancia. Aprender para enseñar mejor. Va. Están mis conocimientos. Va, excelente. Sé que cada uno tiene una necesidad diferente, ¿verdad? Veo que muchos, saludos, Lick, por ahí conozco de plano algunos, tienen necesidades diferentes. Lo importante es que nos vamos a poner de acuerdo un poquito en el tema de lo que es el cálculo mental primero. Bueno, voy a compartir mi pantalla. En esta pantalla, ustedes lo que van a observar ahorita brevemente es un resumen de lo que vamos a trabajar, pero me interesa mucho que tengamos claro un poquito lo que es el cálculo mental. El cálculo mental creo que es algo que escuchamos constantemente y sobre todo tal vez en los chiquitos de primaria se fortalece cuando se enseña las operaciones básicas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y entonces esperamos que los niños, por ejemplo, se aprendan las tablas de multiplicar. Pero generalmente hacemos uso de la memoria y acudimos a ese recurso que tenemos todos para que ellos recuerden de memoria, ¿verdad? ¿Cuáles son las tablas de multiplicar y las repita? Luego seguimos avanzando y hacemos operaciones o combinaciones de operaciones para que ellos utilicen la suma, la resta y que no escriban, sino que mentalmente traten de recordar y hacer correctamente cada una de las operaciones. Pero para ponernos un poquito todos en sintonía, bueno, dice, en el cálculo mental, el sentido numérico es un conjunto de destrezas que permiten a las personas trabajar con números. Estas destrezas son fundamentales para realizar operaciones matemáticas y muchas otras tareas. El término de sentido numérico es bien importante porque generalmente no lo usamos. Nosotros nos hacemos referencia más al hecho de aprender matemática, ¿sí? A aprender temas específicos de matemática, a aprender operaciones básicas. Pero el concepto detrás de sentido numérico generalmente no lo utilizamos. Pero el sentido numérico se desarrolla, se va desarrollando desde que nacemos, ¿verdad? Con esa percepción de espacio que un bebé empieza a reconocer en su mundo, se va desarrollando en la medida que los niños van creciendo o nosotros como seres humanos vamos interactuando más con todo lo que nos rodea, porque nos damos cuenta de lo que es grande, de lo que es pequeño, ya podemos incluso, por ejemplo, determinar si algo es frío o caliente y uno dirá, ¿y qué tiene que ver con la matemática? Pues va a tener que ver en el momento en que descubrimos que existe la temperatura y que hay diferentes temperaturas y que en nuestro sentido del tacto lo puede percibir. Entonces nuestro mundo está lleno de percepciones, ¿sí? Nuestros sentidos entran a jugar un rol bien importante en este mundo del sentido numérico. Y gracias a ese sentido numérico, muchas veces, ya como adultos, tenemos lo que podemos decir, esa intuición de que algo no está bien o que algo sí está caminando muy bien, gracias al sentido numérico. Pero normalmente no lo asociamos de esa manera. Entonces, desarrollar el sentido numérico, por eso dice, es un conjunto de destrezas que permiten a las personas trabajar con números, ¿ya? Y aunque exista, ¿verdad? Una población muy grande de estudiantes, de adultos, de seres humanos que consideran que la matemática es difícil y que por lo mismo cuesta aprenderla, aunque tengan esa concepción o esa percepción de la matemática, les ayuda todos los días porque el sentido numérico ahí está. Unos lo tienen más desarrollados que otros, definitivamente, pero eso va a depender de esas experiencias de vida que cada uno tenga y de lo que nosotros como maestros o como estudiantes hagamos por desarrollar el sentido numérico. Bueno, entonces aclarando eso, creo que es importante porque lo que vamos a trabajar en estas pequeñas, cortas 3 horas es desarrollar sentido numérico, aprender algunas técnicas que al final se vuelven estrategias para el cálculo mental, pero indudablemente
la clave de todo es también la ejercitación. Si nosotros no nos ejercitamos, pues la técnica se quedó en teoría, ¿verdad? Y muy bonita la técnica, pero no desarrollo el sentido numérico porque no lo practico, ¿ya? Entonces la práctica continua definitivamente va a tener resultados diferentes. Ahora veamos, ¿qué implica el sentido numérico? Comprender las cantidades, es decir, si me dicen 5 es mayor que 3, o sea, tengo que tener esa capacidad de interpretarlo. Comprender conceptos como más y menos, mayor y menor, ¿ya? Por eso es que se enseñan todos estos conceptos a los niños desde que son muy chiquitos, a que comparen cantidades, porque esto va construyendo el sentido numérico. Comprender el orden de los números en una lista, primero, segundo, tercero, etcétera. Des en cuenta que todos estos es una secuencia de temas que se aprenden desde chiquitos, ¿verdad? Ya cuando uno es grande, simplemente lo aplica. Comprender los símbolos que representan cantidades. 7 significa lo mismo que 7, ¿ya? O sea, el símbolo, y después escrito en palabra, 7 significa lo mismo que 7. Comparar números. 12 es mayor que 10. Reconocer relaciones entre elementos individuales y grupos de elementos. 7 significa un grupo de 7 elementos, ¿ya? Es decir, cuando le empezamos a dar sentido a los números que aprendimos como símbolos, pero los empezamos a asociar con cosas de la vida cotidiana. Algunas personas tienen más sentido numérico que otras. Los niños y adultos con un sentido numérico deficiente pueden tener dificultad para realizar operaciones matemáticas básicas, como sumas y multiplicaciones. También pueden tener problemas con tareas y habilidades cotidianas como medir, manejar dinero, y juzgar el tiempo, ¿ya? Aquí hay otra palabra clave que ayuda mucho en lo que es el sentido numérico, medir, ¿sí? Resulta ser que cuando, no sé si todos ustedes se recordarán, pero quizás hace, no sé, unos 15, 20 años, aún existía la clase de artes industriales, así con ese nombre en muchas instituciones educativas, y así aparecía en el currículum nacional. Sin embargo, de repente hacen modificaciones y ya no se escucha el término de artes industriales. Y recuerdo muy bien que cuando estábamos nosotros en primaria y luego nos trasladamos a la secundaria, existía aquella curiosidad por empezar a usar la regla T y los instrumentos de medición. Pues bien, resulta ser que cuando uno tiene la experiencia de hacer uso de instrumentos de medición, salir y medir, ya sea un termómetro, un metro, una regla, hacer un dibujo usando instrumentos de precisión, uno aprende a desarrollar también el sentido numérico, ¿ya? Y entonces también nuestro cerebro se va adaptando y uno va reconociendo cosas que son pequeñas, que son grandes, esta medida no casa, no, eso no parece un metro. Es decir, vamos desarrollando el sentido numérico, pero tenemos que tener también la experiencia de trabajar con ese material. Entonces, si algunos de ustedes son maestros de niños pequeños, por favor, ¿verdad? Traten de que sus niños, sus estudiantes de primaria, tengan la experiencia de manipular los instrumentos de medición, que hagan mediciones, porque de esa manera ese sentido numérico lo van a desarrollar de una mejor manera y va a ser permanente el aprendizaje. Bueno, luego ya nos pusimos un poquito de acuerdo acá con lo que es el sentido numérico, porque el cálculo mental nos va a servir para desarrollar sentido numérico. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Ya? Vamos a aprender, vamos a tener una introducción de lo que es el cálculo mental, que básicamente está relacionado con lo que estamos platicando ahorita. Sí, o sea, es decir, el cálculo mental lo vamos a interpretar y lo vamos a entender como el desarrollo del sentido numérico y lo potencializa en la medida que nosotros nos ejercitamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de ciertas o de algunas propiedades de los números. Vamos a recordar cómo es multiplicar y dividir entre 10, 100 o 1000, porque aunque es una estrategia, ¿verdad?, que uno aprende, porque al final es una multiplicación, pero hay una estrategia que nos permite hacerlo de forma más rápido, ¿ya? Porque eso nos ayuda a tener intuición, ¿no? Y poder decir, este resultado es tanto, siempre y cuando multipliquemos o dividamos entre 10, 100 o 1000. Luego tenemos la técnica número 1, ¿sí? Que nuestra técnica número 1 va a estar relacionada con la multiplicación por 2 o doblar un número, le digo yo. En el tema de la multiplicación por 2 hay algo bien importante. Creo que alguien por ahí entró a la pantalla, ¿verdad? Entonces,
Bien, entonces la técnica número 1, que tiene que ver con la multiplicación por 2, por favor, esa la tienen que practicar muchísimo, así como la técnica 2. Son la base, ¿ya? Que les va a dar el fundamento, porque esa es una estrategia al final, el poder multiplicar por 2 y poder dividir entre 2, que va a permitir el desarrollo de otras técnicas o estrategias más a lo largo de las siguientes 2 sesiones que vamos a tener. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a iniciar con un pequeño repaso, ¿sí? De las propiedades de los números. Y me quiero enfocar en una de las propiedades, la propiedad distributiva. ¿Por qué me voy a enfocar en la propiedad distributiva? La propiedad distributiva, recordémonos que la vamos a escribir de esta manera. Esto es igual a por B más A por C. Recordémonos que la propiedad distributiva lo que nos dice es que el número que está afuera multiplicando multiplica a los dos que están dentro del paréntesis, de tal manera que podemos tener esta expresión. Sin embargo, también lo podemos hacer al revés. Si yo tengo la expresión AB más AC, esta expresión tiene en común la letra A, ¿sí? Que es lo que más adelante ya en secundaria uno aprende como factor común. La escribo fuera y dentro del paréntesis me queda B más C. O sea, lo puedo hacer de las dos maneras. ¿Por qué es importante esto? Porque esto quiere decir que yo puedo descomponer un número, ¿sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo el 17. Para empezar, el 17 lo puedo expresar como 10 más 7. Y generalmente lo que hacemos es descomponerlos en unidades, decenas, en este caso, si fuera de 3 cifras, centenas. Si tenemos el 123, lo podemos descomponer en 100 más 20 más 3, ¿sí? Esto es bien importante y sí se convierte en una estrategia cuando nosotros como docentes enfocamos la propiedad no como una regla que hay que memorizar, sino que enfocamos la propiedad como, yo le digo, como una licencia para conducir, porque la propiedad me está diciendo, mire, usted puede hacer esto, ¿ya? Entonces, en este caso, ya vamos a llegar a la propiedad. Primero, debo entender que los números yo los puedo expresar o expandir los números si los escribo como la suma de unidades, decenas y centenas, como en el caso del 17, 10 más 7, ¿sí? En el caso del 123, 100 más 20 más 3, y esa habilidad la tengo que desarrollar, y para desarrollarla lo que tengo que hacer son muchos ejercicios. Ahora bien, ¿de qué me va a servir la propiedad distributiva? En el caso del producto o las multiplicaciones, si yo tengo, por ejemplo, el número 15 multiplicado por 21, generalmente uno piensa, es un resultado bastante grande si no puedo usar el método tradicional de multiplicación, sino que lo tengo que hacer de forma mental. Entonces la sugerencia en este caso es, bueno, si yo tengo 15 por 21, voy a tratar de aplicar la propiedad distributiva, de tal manera que el 21 lo voy a escribir como la suma de dos números, descomponiéndolo en unidades y decenas. Por lo tanto, esto es lo mismo que yo tenga 20 más 1, ¿sí? Pero recuérdense que la idea del cálculo mental es que no, yo estoy escribiendo porque lo estoy explicando, ¿sí? Y ustedes se tienen que imaginar esto en su mente. Ahora bien, yo sé que 20 más 1 es 21. Mi siguiente paso es, aplico la propiedad distributiva en mi mente. Lo que voy a imaginar es cuánto es 15 por 20 y luego le sumo el producto de 15 por 1. 15 por 20. ¿Cuánto es 15 por 20? Como está multiplicado por 20, ¿sí? Eso se vuelve 300 más 15 por 1, que es 15. La suma final me queda 315. Por lo tanto, la multiplicación de 21 por 15 equivale a 315. Yo voy a hacer varios ejercicios antes de ponerles a ustedes algunos, ¿de acuerdo? Supongamos que tengamos ahora el número 11 multiplicando al número 102, ¿sí? Bueno, de la misma manera, puedo poner 11 multiplicado por 100 más, voy a colocar un 0 porque mi decena tiene 0, más el 2. Mentalmente lo hago. ¿Cuánto es 11 por 100?
Y aquí es donde vamos a ir aprovechando recordar multiplicaciones por 100, por 10, por 1000, etc. 11 por 100, pues copio el 11 y le agrego 2 ceros. ¿Ya? Estos 2 ceros. Más 11 por 0. 11 por 0 es 0. Y 11 por 2 es 22. Por lo tanto, nos queda que esto es 1122. ¿Ya? Recordemos, yo lo estoy escribiendo porque lo estoy explicando, pero lo ideal es que lo hagamos mentalmente. Hagamos cantidades más pequeñas. 3 multiplicado por 32. Bueno, 32 es un número que lo puedo escribir como 30 más 2, pero habrá quienes lo quieren hacer de una manera más sencilla porque consideran que multiplicar por 30 es muy difícil. Entonces también lo puedo escribir como 10 más 10 más 10 más 2. Claro, se hace más largo. ¿Sí? Pero entonces ahora comienzo a hacer el producto en mi mente. 30 por 10, perdón, 3 por 10 es 30. Ojo, llevamos 30, ahora no lo voy a escribir. Luego, 3 por 10, otro 30. Sumados da 60. 30 por 10, otro 30, pero sumado a 60 llevamos 90. Y 3 por 2 es 6, y sumado me queda 96. Ahí termina esa parte. Vale, veamos ahora. Hagamos otro ejercicio. 5 por 42. De igual manera, el 42 lo podemos escribir como 40 más 2. ¿Sí? Pero cuando yo multiplico 5 por 40 en mi mente, olvidémonos del 0, multipliquemos 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? Es 20, pero tengo un 0 al final. Por lo tanto, en mi mente tengo un 200. Más 5 por 2, que es 10. Y esto me queda 210. ¿Sí? Entonces, vamos a resumir esta parte. La propiedad distributiva, entonces, la propiedad distributiva nos ayuda para que podamos aplicarla y descomponer los números en sumas de números que nos permitan hacer multiplicaciones de una manera más sencilla cuando son cantidades muy grandes, ¿sí? Entonces, solo para reforzar, si tenemos 6 por 18, es lo mismo que yo tenga 6 multiplicado por 10 más 8. Hagámoslo mentalmente. 6 por 10, 60. 6 por 8, 48. ¿Y cuánto es 60 más 48? Es 108. Bueno, en el cálculo mental hay algo fundamental. La memoria. ¿Sí? Trabajar el cálculo mental nos permite a todos, sin excepción, mejorar nuestra capacidad de memoria, porque tenemos que tratar de recordar las cantidades en nuestra mente, ¿ya? Y retenerlas. Y por eso es bueno empezar con cantidades pequeñas hasta que uno se va acostumbrando. Es impresionante lo que el cerebro nos permite desarrollar esa habilidad si lo entrenamos. Si no lo entrenamos, definitivamente esto no funciona. Bueno, entonces, el uso de la memoria a corto plazo es bien importante, ya que nos da la oportunidad no solo de desarrollar el cálculo mental, sino que también en la vida diaria nos mantiene la mente activa. El cálculo mental es una excelente herramienta para las personas de la tercera edad y por eso que jugar Sudoku se vuelve también una estrategia bonita para el desarrollo del cálculo mental, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen juegos de Sudoku, hay que empezar con niveles básicos y luego ir incrementando la dificultad. Pero es importante, por ejemplo, si ustedes tienen abuelitos, si tienen amigos que ya son grandes, hay que motivarlos para que que se ejerciten haciendo trabajo de Sudoku, porque va a mantener la mente activa, ¿ya? Entonces esa es una bonita estrategia para desarrollar también el cálculo mental. Bueno, ahora veamos qué dicen las reglas para multiplicar por 10, 100, 1000, etcétera. Siempre y cuando haya ceros presentes en el número. En este caso estamos hablando directamente del 10, el 100 y el 1000. Entonces, voy a hacer un par de ejemplos y creo que se van a recordar la mayoría. Si yo tengo 23 multiplicado por 10, esto va a ser
copio el 23 y le agrego el 0 que acompaña al 10. Digamos que esta es la forma rápida de hacerlo, para evitar hacer todo el producto tradicional. Y estas reglas, aunque son bien sencillas, si no las recuerdo, en el cálculo mental se vuelven un tropiezo, porque cuando tengo necesidad de aplicarlo, entro en duda. ¿Será que era posible? Claro que es posible, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, el 121 multiplicado por 1000, bueno, pues copio el 121 y le agrego 3 números ceros, y ahí está, 121,000. De la misma manera si trabajamos con números decimales, porque los números decimales al final generan un poquito de estrés, pero si yo tengo el número 3.23 multiplicado por 100, por favor, para el producto de dos cantidades voy a usar el punto o voy a usar el símbolo de multiplicación, ¿oyeron? Porque la verdad, estos símbolos se utilizan, por ejemplo, los niños que estudian en colegios donde la instrucción es en alemán, utilizan el punto, más que el símbolo de multiplicación, que quizás estamos más acostumbrados. Ahora bien, el 3.23 por 100, aquí lo que tengo que prestar atención es al punto decimal. Este 100, lo que quiere decir es que esa cifra decimal, este punto decimal lo vamos a correr 2 cifras hacia la derecha, porque tenemos 2 números ceros. Entonces, copio el 323 y como corro el decimal 2 cifras, me queda 323 y el punto queda aquí al final. Prácticamente mi respuesta es 323. ¿Qué pasa si yo tengo 14.128 multiplicado por 10? Entonces, el 10 me está diciendo corra la cifra decimal una cifra a la derecha. Por lo tanto, ahora mi respuesta va a ser 141.28. Si yo tengo el mismo número, 14.128, pero multiplicado por 100, entonces corro la cifra decimal 2 cifras a la derecha, 1 y 2. Mi respuesta es 1412.8, ¿ya? 1412.8. Bueno, esta es la regla. En esta parte te la muy un poquito rápido, porque es una regla que creo que la mayoría de ustedes recuerdan y se aplicó desde que eran muy pequeños, pero hay que recordarla y hay que practicarla constantemente. Luego, muy cercano a esta regla tenemos la división, pero va a ser al revés el proceso. En la división entre 10, 100, 1000, vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el número 34 dividido 10, no olvidemos que en este 34 mi punto decimal está aquí atrás, aunque no se escriba. Dividido 10 quiere decir, perdón, que el punto decimal lo voy a correr una cifra a la izquierda. Por lo tanto, mi respuesta es 3.4. ¿Ya? Si tenemos el número 126.17 dividido 100, entonces el punto decimal se corre 2 cifras a la izquierda, 1 y 2, quiere decir que mi respuesta es 1.2617. ¿Ya? Entonces es otra de las reglas. Cuando dividimos, la posición decimal se corre a la izquierda y cuando multiplicamos, se mueve hacia la derecha. La cantidad de posiciones corresponde al número de ceros que acompañan al 1. ¿Ya? Espero que esa parte ahí esté clara. Entonces, es bien importante, como les repito, que esto sí lo practiquen y lo ejerciten porque ayuda a resolver operaciones más rápido cuando están acompañadas por multiplicaciones o divisiones entre 10, 100 o 1000. Escucha sencillo, práctico, pero si no lo ejercitamos, repito, pues no adquirimos la destreza para poderlo desarrollar como un cálculo mental. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con una de las primeras estrategias. Y miren, de verdad, créanmelo, esta es de las más importantes, las dos primeras que vienen. La primera es duplicar un número. Duplicar un número. Duplicar un número lo vamos a interpretar como multiplicar por 2. ¿Sí? Multiplicar por 2. Bueno,
Ahorita no ven ustedes la importancia, porque hoy vamos a construir base. Pero en las últimas 2 sesiones, definitivamente van a decir, ya entendí por qué duplicar un número es importante y por qué dividir entre 2 es importante. Esta no es una estrategia difícil, simplemente es una técnica muy, pero muy valiosa en el cálculo mental, y lo único que tenemos que hacer es duplicar los números. Cuando digo duplicar, es que tenemos que hacer como un switch en nuestra cabeza y olvidarnos por un momento de hacer el procedimiento tradicional de multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo 23 multiplicado por 2, bueno, me voy a ir a este extremo. Entonces, probablemente en mi cabeza lo que hago es esto. 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4. Por lo tanto, la respuesta es 46. Pero no es eso lo que necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es, si veo el número 23, inmediatamente tengo que decir cuál es el doble del número, 46. Puede ser que al principio yo tenga que recurrir a esta parte, ¿ya? Porque estoy todavía aprendiendo a hacerlo mentalmente. Pero para poderlo ejercitar, lo que hacemos es lo siguiente. En este momento, si tienen papel y lápiz a la mano, van a tener más o menos unos 2 minutos, ¿sí? Cronometrados, 2 minutos, para escribir el doble de los números en forma consecutiva. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el 2, ¿cuál es el doble de 2? Es 4. ¿Cuál es el doble de 4? Es 8. ¿Cuál es el doble de 8? Es 16, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en 2 minutos, por favor, sin usar calculadora, sin usar ningún otro dispositivo digital, ustedes van a ir duplicando el número hasta donde lleguen en 2 minutos. ¿De acuerdo? Esto háganlo en un cuaderno, ¿sí? Tengan su lápiz o lapicero a la mano. Yo voy a poner el cronómetro en mi teléfono. Lo van a escuchar cuando suene, ¿sí? Así que comencemos. Son 2 minutos hasta donde lleguen. Ya empezó el tiempo a correr. Después de 2 minutos, en el chat escriban el último número al que llegaron. Queda 1 minuto. 18 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. A ver, escriban en el chat hasta qué número llegaron. Wow. Muy bien. 64,648,000. Bastante grande el número. Muy bien, felicitaciones. Bien, entonces, vamos a, por lo menos, vamos a escribir hasta los primeros 20. Vamos a ver qué pasa y ustedes comparan, ¿no? Entonces, tenemos el 16, tenemos el 32, 64, 128, 256, 512,
1024, 2048, perdón, 2048, 4096, ¿sí? Y aquí es donde empiezan la dificultad, ¿verdad? Cuando llegamos al 4096. Puede ser que anteriormente para algunos ya sea difícil, ¿no? Pero entonces muchos alumnos me dicen, mire, ¿y cómo hago para duplicar el 4096 mentalmente de una forma más rápido? Va. Entonces lo que hacen es lo que hablamos al inicio. Vamos a descomponer el número, ¿ya? En unidades, decenas, centenas, etcétera, para que se pueda hacer más fácil el proceso de duplicar. Y entonces la estrategia corresponde en imaginarse. Primero, el 4 es como que tengamos 4000, ¿sí? Luego tenemos el 0, ese en este caso no nos afecta. El 9 representa un 90 y el 6 es un 6. Por lo tanto, ¿cuál es el doble de 4000? Es 8000. El doble de 90 es 180. Y el doble de 6 es 12. Si yo sumo las tres cantidades, ¿cuánto me queda? 8192. Perdón, 8192. Entonces ya tenemos el doble de 4096. Si me vengo a 8192 y vuelvo a hacer la misma estrategia, yo sé que aquí tengo el 8000, tengo el 100, tengo el 90 y tengo el 2. Escribo, ojo, esto tiene que ser mental. Yo lo estoy escribiendo solo para que ustedes se vayan construyendo la idea en su cabecita, ¿no? El doble de 8000 es 16000. El doble de 100 es 200. El doble de 1000, perdón. Es 2000. El doble de 90, 100. Ah, no, sí estamos bien. 200. Y este era 2, 90, 100. 184. A ver, ¿quién me puede decir si estamos en lo correcto ahí? Escriban en el chat. ¿Sí? Va. ¿Cuál sería el doble entonces? 16,284. 16,384. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 200 más 180 es 384, 16,384. Pero solo imagínense, la cantidad 16,384 es un número bien grande, no es pequeño. ¿De acuerdo? Va, hagamos el último ejercicio de duplicar, pero ahora va a ser con el 3. El doble de 3, 6, 12 y nos vamos así hasta donde lleguen, pero esta vez va a ser solo un minuto. ¿Estamos listos? Empiecen pues. Ahorita lo que estamos haciendo es entrenar lo que es duplicar un número. Hasta donde lleguen en un minuto. ¿30 segundos? ¿15 segundos? Tres, 2, 1, tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este número? 24, el doble es 48, lo vamos a 96. El doble de 96, ¿cuánto sería? 192. El doble de 192, recuérdense que lo que hacen es pensar, el 1 es 100, por lo tanto el doble es 200. El doble de 90, 180. ¿Cuánto llevamos? 380. Y el doble de 2 es 4, entonces es 384. Nos vamos al 384. ¿Cuál es el doble de 300? 600. Doble de 80, 160. Y llevaba 600 más 160, 760 más 8, 768. Miren cómo lo estoy haciendo. Doble de 700, 1400. ¿Sí?
Llevémoslo en mente, 1400. Doble de 60, 120. Llevo 1520. Doble de 8, 16. 1536. ¿Sí? Y así nos podemos ir sucesivamente. Pero para que vean por qué duplicar números va a tener sentido, porque si no ahorita dirán, ¡ah, qué cansado! No, sí es cansado, ¿ya? Pero el desarrollo del cálculo mental es así, es un proceso donde tengo que entrenar mi cerebro. Y duplicar por 2 es fundamental. Y solo me voy a adelantar algo que eso no lo vamos a ver en el curso, pero solo para que tengan una idea de por qué va a ser útil y por qué es útil en algún momento. Y que ustedes vayan entendiendo la utilidad de duplicar números. ¿Qué pasa si yo les digo, mire, multiplique 8 multiplicado por, pensemos, 22? ¿Ya? Y claro, algunos van a venir y, bueno, 8 por 22, entonces esto sería 2 por 8, 16, llevo una, 2 por 8, 16 y una, 176. Y ahí está. Pero ahí lo estoy escribiendo. Si lo tengo que hacer mental, hay dos caminos. ¿Cuál sería un camino? 8 multiplicado por 20 más 2. ¿Sí? Entonces yo sé que 8 por 20 es 160 más 16. Sumados me da 166. 76, es correcto. Pero hay un camino diferente. Yo sé que el número 8, si lo escribo como potencias de 2, entonces el 8 es como que yo tenga 2 al cubo. Porque 2 al cubo es el equivalente a 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces se repite el número 2? 3 veces. Entonces, si yo tengo 22 multiplicado por 8, lo que tengo que hacer es duplicar el 22 3 veces, porque es escribir 2 por 2 por 2 por 22. Entonces, mi proceso mental es, primero, multiplico por un 2. Esto se vuelve 44. Luego el 44 lo multiplico por el otro 2, que se vuelve 88. Y luego multiplico por el último 2, que se vuelve 176. Entonces, cuando yo multiplico por 8, es duplicar un número 3 veces, ¿ya? Entonces, si yo tengo 8 multiplicado, por ejemplo, un número que sea fácil, 30. ¿Cuál es el doble de 30? 60. Yo lo voy a anotar solo para que lo vayan siguiendo. ¿Cuál es el doble de 60? 120. ¿Y cuál es el doble de 120? 240. Por lo tanto, 8 por 30 es 240. ¿Y entonces de qué depende la multiplicación por 8? De duplicar un número 3 veces. Y así como en este ejemplo, hay muchísimos ejemplos en los que yo puedo utilizar el número 2 o duplicar un número para poder resolver operaciones más rápido a través del cálculo mental, ¿sí? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo aplico la multiplicación por 2 o duplicar números con otro producto, que es el 8, pero así hay muchos, ¿ya? Por ejemplo, el 4. Si ustedes van a multiplicar por 4 el número 121, claramente vamos a hacer en lo tradicional 121 por 4, ¿ya? 121 por 4. Y sería 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8 y 4 por 1 es 4, 484. Pero ahora mentalmente hagan ustedes. ¿Cuál es el doble de 121? 242. ¿Y cuál es el doble de 242? 484. Por lo tanto, 4 por 121 es 484. Entonces, esta es una estrategia para multiplicar por 4 y lo que hacemos es duplicar 2 veces. Si multiplico por 8, duplico 3 veces. ¿Sí? Espero que quede clara ahí esa parte, pero entonces ahí es donde vamos nosotros combinando la técnica o la estrategia de duplicar números para aplicarlo en otros productos, ¿ya? Y eso nos facilita el camino sin tener que regresar a hacer operaciones por la forma tradicional. Bueno, ahora la siguiente técnica, esta es un poquito más complicada porque sí requiere mucha habilidad y mucha memoria, es dividir entre 2. ¿Sí? Multiplicar por 2 es sencillo, pero dividir entre 2 o sacar mitad de un número. Si el número es par, es sencillo, pero si el número no es impar, entramos con los decimales y ahí es donde entra esa lucha entre decimales y enteros, ¿no? Que muchas veces nos da cierto como
como cierta ansiedad o preocupación. Entonces, comencemos. A ver, les voy a dar el número 30 y empecemos con 36, un número bastante fácil. Vale. Mitad de 36 es 18. Mitad de 18 es 9. Vamos a llegar hasta que tenga dos números decimales. Mitad de 9 es 4.5. Pero entonces alguien viene ahí y dice, mire, pero ¿y cómo saco la mitad de 9? ¿Ya? Recordémonos que 9 es el equivalente a 8 más 1. La mitad de 8 es 4, pero la mitad de 1, recuérdense que lo podemos escribir como decimal. O sea, claro, en fracciones es un medio, pero en decimales es 0.5. Por lo tanto, la mitad de 9 es 4 más 0.5 es 4.5. Y ahora viene la mitad de 4.5, ¿sí? ¿Cómo sacamos la mitad de 4.5 de una manera más sencilla si son decimales? Porque los decimales de repente nos dan cierto miedo, ¿ya? Entonces, para empezar, 4.5, véanlo como 45, como que fuera un número 45 normal. ¿Cuál es la mitad de 45? Recuérdense que 45 es lo mismo que 44 más 1, ¿sí? La mitad de 44 es 22 y la mitad de 1, ¿cuánto es? 0.5. Va, ¿y cuánto es 22 más 0.5? 22.5, ¿ya? Pero presten atención acá, y aquí es donde una parte de la matemática, que esa solo se desarrolla con la ejercitación, es nuestro sentido común, el pensamiento lógico, y pónganse a pensar ustedes, ¿será que la mitad de 4.5 puede ser 22.5? No, ¿verdad? Porque el resultado es más grande que la operación original. O sea, 4.5 es más pequeño que esto. Entonces, mi sentido común, lo que sucede es que como yo asumí que era 45, lo que tengo que hacer es correr una cifra más a la izquierda y mi respuesta es 2.25. ¿Ya? Entonces, el sentido común en el cálculo mental es bien importante porque la respuesta nos tiene que hacer sentido. El 22.5 no hacía sentido con 4.5 entre 2. 2.25 es su respuesta y ahí quedamos con dos decimales. Va, prueben ustedes este. 44 dividido 2. Saquen la mitad hasta que lleguen a dos decimales. Más o menos debería tomarles no más de un minuto. Yo le voy a poner un minuto. Listo. En lo que ustedes hacen ese, yo preparo mi hoja de trabajo. Hola, negrito. Mi apellido. Bien, tiempo. Va. Entonces, veamos cómo nos quedó esto. Y felicitaciones, veo que varios están trabajando. Entonces ahora sería, bueno, 22 y 22 entre 2. Esto es 11. 11 entre 2, 5.5, ¿ya? Y 5.5 entre 2 porque ahí es donde para muchos se crea el conflicto, ¿ya? Sin esto lo pueden visualizar como 54 más 1. La mitad de 54 es 27 y la de 1 es 0.5, lo que sumado me da 27.5. Pero aplico mi test de razonamiento, ya, de pensamiento lógico, y definitivamente 5.5 entre 2 no puede ser 27.5, es 2.75, ¿ya? Bueno, estas son estrategias que definitivamente les van a permitir a ustedes comenzar un proceso
de cálculo mental diferente al que quizá han estudiado, porque la tendencia generalmente es a sumas y restas, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan visualizar la hoja de trabajo que les voy a dejar. Esta, pues la sugerencia es que la puedan trabajar y que les permita, ¿verdad? En determinado momento, ejercitar lo que trabajamos el día de hoy, ¿ya? Solo voy a abrir la hoja, porque así se las comparto para que la vean. Veamos, pues. Voy a compartir mi hoja. Esa ya la compartí en el chat para que la puedan descargar. Es el módulo 1, hoja de trabajo número 1. Bueno, aquí tienes una hoja de ejercicios con multiplicaciones por 2, 20.2 y .02. Realizar cada una de las operaciones mentalmente, ¿ya? Escribir la respuesta en una hoja y luego puede verificar su resultado haciendo uso de algún dispositivo electrónico. La idea sería que ustedes vean aquí las operaciones y de una vez pongan la respuesta. Puede ser que alguno de ustedes ahorita se empiece a preguntar, mire, ¿y cómo multiplico por 0.02 y por 0.2? Voy a hacer un par de ejemplos. Entonces aquí tienen ejercicio para multiplicar por 2, ejercicio para multiplicar por .2, 10, 100, 1000 y .01, ¿ya? División entre 0.1, 10 y 1000 y 100, perdón. División entre 2. Y ahí terminamos la primera parte de hoy, ¿ya? Porque esta parte sí necesito que la ejerciten mucho. La otra semana vamos a aplicar y vamos a hacer problemas de aplicación, problemas de palabras, ¿ya? Donde ustedes van a tener que aplicar estas técnicas sin hacer uso de calculadora u otro tipo de recurso. Bueno, entonces, solo para que les quede un poquito más claro, ¿cómo van a multiplicar, por ejemplo, si tienen el número .2, ¿sí? Vamos a borrar acá la pantalla. Si yo tengo, solo para que vayan tomando cierta, y vean los patrones cómo se repiten. Si yo tengo el número 2 multiplicado por 18, yo sé que eso me va a dar 36, ¿sí? Si tengo el número 0.2 multiplicado por 18, para empezar, cuando hay decimales, olvídense del punto decimal por un momento en lo que es cálculo mental, ¿sí? Y piensen en 2 por 18, que es 36. ¿Cuántos decimales hay? Hay 1. Por lo tanto, la respuesta es 3.6. Si yo tengo 0.02 multiplicado por 18, entonces, igual, pienso en el 2 por el 18, que es 36. Pero hay dos números decimales, entonces mi respuesta es 0.36. ¿Ya? También entre los ejercicios aparece la división entre 0.1. Teníamos división entre 10, 100, 1000. Pero ¿y qué pasa si tengo el 0.1? ¿Ya? El 0.1, si hacemos un poquito de memoria de fracciones, es igual a un décimo. ¿Ya? Porque lo convertimos en fracción. La parte decimal dividido 10 porque solo hay un decimal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el número 23 dividido 0.1, es lo mismo que yo multiplique el número por 10, ¿ya? Es decir, que la respuesta es 230. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir esto así también, dividido un décimo. ¿Y cómo se hace la división de fracciones? Puedo hacer una multiplicación cruzada, o sea, 23 por 10 dividido 1 por 1. 23 por 10 entre 1 por 1. Y entonces me queda que la respuesta es 230. Entonces, cuando ustedes dividen entre 0.1, lo que hacen es multiplican el número por 10. ¿Sí? Bueno, espero que la información de hoy y lo que compartí les ayude para empezar a practicar. El reto, por favor, es hacer los ejercicios. Tienen un mes. Ya es bastante tiempo. Y voy a compartir la hoja nuevamente. Me dicen si llega la hoja, ¿vieron? Ahorita la voy a volver a compartir. Vamos a ver. Buena información. Denme un segundito. Estoy buscando la opción que me deje compartirle a todos. Mario, Sí, Daniel.
Fíjese que en Crop se va a compartir esta hoja. Ah, va, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Eso les excelente. queremos hablar ahorita. Va. Ahí estoy viendo unos mensajes que dice que les quedó bastante clara la explicación, me alegra, ¿verdad? Entonces, Daniel, lo dejo ahí para que usted cierre el tema. Espero que se hayan quedado ahí con inquietud porque Bueno, este es de el plano comienzo, que sí, ya algunos quieren ya la hojita para empezar ahorita, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Mario. Yo creo que hemos tomado ya la idea de que las bondades del cálculo mental van más allá de dar la respuesta correcta, pues así lo Ujú. tomé yo como un Sí, mensaje profundo, sí. porque es crear sentido numérico, ¿verdad? Ah, Creo sí, que usted lo totalmente. enfatizó mucho. Muchos estudiantes contestan y no analizan su respuesta, sencillamente ahí va, porque ya cumplieron con el algoritmo, ¿verdad? Pero Ujú. creo que esto es algo que al hacerlo mentalmente, como que, por decirlo así, obliga a encontrarle sentido, a encontrarle la lógica a lo que estamos haciendo. Y eso Exacto. puede luego proyectarse a muchas cuestiones matemáticas y de la vida. Eso, Mario, es muy importante y ustedes están llevando unas estrategias ahí, colegas, y les vamos a pedir lo siguiente. Va a aparecer en unos segundos la hoja de inscripción. Cercioren perdón, la hoja de asistencia. Cerciórense de anotarse ahí y luego ya Flor Valenzuela les va a explicar qué procede después de que se haya anotado en la asistencia, pero es clave que se anote. Ahí está el enlace de la asistencia, ya apareció en el chat. Eso, primer paso, asegúrense de eso. Segundo, jóvenes, recuérdense que esto tiene seguimiento. Nosotros los esperamos ya, ahorita les voy a decir la fecha siguiente, aunque como le digo, eso está en su inscripción. Sin embargo, no perdemos nada con decirles, miren, el próximo momento de encuentro con Mario va a ser el 11 de agosto y luego el 8 de septiembre, siempre a la misma hora y a los días viernes. Ojalá nos acompañen por el aprendizaje que se está generando. Yo sé que Mario va a ir dando ejemplos como estos que podrían ser para cuarto, quinto primaria, pero de pronto nos va a dar uno para primero y segundo, otro para secundaria. Yo no sé, por el tiempo va a ser difícil, pero ya van a ver que van a tener ideas también, porque por ahí vi que había una mamá con un niño de 5 años que ella quiere también saber cómo hacer Va. el cálculo, cómo trabajar el cálculo mental ahí. Pero no Ujú. se nos vaya a asustar, por favor, que la mamá que estaba ahí, porque van a haber ideas ahí, ¿verdad? Así es que, jóvenes, le voy a dar la palabra a Flor Valenzuela, quien les va a contar el mecanismo para que puedan entrar a la plataforma, ¿verdad? Por lo demás, Mario, si usted quiere acompañarnos, perfecto, pues si no, pues aquí solo queda esta parte. Por Claro. favor, si se quiere despedir. Bueno, pues la verdad es que después de leer los comentarios de los participantes, me quedo todavía más motivado para verlos en un mes. Definitivamente la retroalimentación a mí me sirve mucho y vi que el enfoque, pues para muchos les ha gustado y esa era la expectativa, ¿no? El cálculo mental, estos son pincelazos, ¿oye? ¿Ya? Y estas reglas funcionan desde niños chiquitos, y se los puedo decir porque yo tengo un hijo de 11 años, pero desde que tiene 5 lo vengo entrenando un poquito en el tema de operaciones mentales, pero lo que quiere es consistencia, ¿ya? Paciencia, porque la habilidad se desarrolla en cada persona a un ritmo diferente, ¿ya? Hay personas que con una explicación al siguiente día ya pueden duplicar números hasta de cantidades de 5, 6, 7 cifras, ¿verdad? Y lo hacen muy rápido, ¿no? Pero paciencia, consistencia, persistencia, hacer los ejercicios. Funciona mucho cuando van conduciendo o van en un vehículo, estar duplicando las placas de los carros, créanme, porque uno se empieza a acostumbrar y se vuelve algo así como le agarra a uno el gusto. Y ya después, esta base de duplicar números, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que beneficia para las siguientes técnicas de aprendizaje, ¿ya? Porque la duplicación de números o dividir números entre dos es la base para muchas técnicas de cálculo mental. Ya después todas combinadas, es fantástico lo que uno puede hacer, ¿ya? Pero es cuestión de tiempo, de paciencia, así que los invito a que practiquen, ¿verdad? Y gracias, Daniel, por este espacio.
Espero haber contribuido con un granito de arena en el cálculo mental. Gracias, Mario. Entonces les dejo con Flor para que les comente el acceso a una plataforma que tenemos y ahí va a aparecer la hoja de trabajo que está diciendo Mario y otros recursos que les contará Flor. Flor, por favor. Gracias, Dani. Buena tarde a todos. Es muy probable que en algún momento nos hayamos comunicado por correo electrónico si están en otros cursos. Y como bien se los comenta Daniel, el material de cada uno de los módulos de este curso va a estar dentro de nuestra plataforma CROPS. Su acceso es gratuito. Lo único que voy a hacer yo en este momento es mostrarles cómo ingresar a la plataforma, dónde van a ubicar el material. Y si en caso alguien no tiene acceso o no tiene cuenta de CROPS o perdió su contraseña, ahí mismo en el formulario de asistencia que se les acaba de pasar, se les hace la pregunta si tienen usuario de CROPS para podérselos generar. Y ya el día lunes vamos a estar haciendo la asignación del curso a todo el grupo. ¿Por qué lo dejamos para el final y no cuando ustedes se inscriben al curso? Es porque por lo regular se inscriben muchísimas personas y asiste un porcentaje de ese grupo que asistió. Entonces, así nos vamos directo con el grupo que realmente está interesado. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Dani, ¿me confirma si la pueden ver? Sí se ve y solo para despuesito, Flor, que están diciendo que alguno no puede acceder a la asistencia, pero si usted les puede aclarar, gracias. Ah, ok. Ahorita vamos pasando por eso entonces. Bueno, si tienen usuario CROPS y ya conocen la plataforma, pues importantísimo iniciar sesión. Si no tienen cuenta, se les puede crear acá o ustedes lo pueden hacer registrándolo. Van a ingresar con su usuario y su contraseña que hayan registrado o en su momento si se las creamos acá, se las vamos a estar enviando. Presionamos acceder. Solo que cargue el internet, ahí estamos. El sistema automáticamente, alguien tiene su micrófono, porfis. Ahí está. El sistema automáticamente los lleva a la sección Mi Cuenta. Si ustedes se van hacia abajito, van a ver que aquí están los cursos que tienen asignados. Yo voy a tomar el de comprensión lectora, que es el que ya está habilitado en este momento. Seleccionamos el curso. Y aquí vamos a ir viendo los módulos, la fecha, un poquito de información del facilitador. Vamos a encontrar por módulos la información y la vamos a ir cargando por módulos. Un poquito de información de la cátedra que acabamos de recibir. La grabación se les coloca el día lunes para que ya la tengan disponible ustedes también, si en caso se perdieron un pedacito. Y conforme le damos scroll, vamos a ir encontrando los distintos materiales que el facilitador va dando. En este caso, en el caso de Mario, pues ustedes van a encontrar acá la hojita de trabajo que Mario está indicando. La van a encontrar en la misma posición en módulo 1, material de consulta. El proceso es exactamente el mismo, ya sea que se inscriban a este curso de estrategias de cálculo mental o cualquiera de los otros 3 cursos que tenemos en este segundo semestre. Si les es más fácil, una vez ustedes abran sesión, se van a los cursos de la escuela de formación. Esta es otra ruta y aquí están todos los cursos que nosotros hemos ido desarrollando este año. Y a los que tengan acceso, pues podrán ingresar. Lo que pasa es que yo no me he asignado cálculo mental, por eso no puedo entrar todavía, porque no lo hemos abierto. ¿Ok? Pero básicamente el proceso es exactamente el mismo. Al presionar sobre el curso, automáticamente se despliega. Importantísimo, iniciar sesión, por favor. Y con relación a la asistencia, voy a dejar de compartir, solo si me permiten un momentito. Con relación a la asistencia, ahorita les voy a colocar nuevamente el enlace.
Y por favor, solamente presionarlo. El formulario está abierto para que ustedes puedan registrar su asistencia. Y ahí yo voy a controlar quiénes asistieron. Vamos a ir llevando el registro. Voy a controlar quiénes tienen usuario de CROPS. Los que ya tienen va a ser más facilito asignarles el curso, y quienes aún están pendientes, les creamos la cuenta y les mandamos un correo con sus credenciales de acceso. ¿Alguna consulta?